Buenos días. Señores cámaras, ¿estamos? ¿Sí? Comenzamos. Pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes 11 de junio. Me acompaña el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, para informarles a continuación sobre asuntos de su competencia. Comienzo. Como saben, es una prioridad para este Gobierno promover la igualdad de oportunidades entre los extremeños, independientemente de su situación social y económica. En este sentido, hemos aprobado unas ayudas para apoyar la inserción laboral de menores y jóvenes que cumplan o hayan cumplido medidas judiciales. Destinaremos una partida de 220.000 euros para sufragar la contratación por parte de empresas, ayuntamientos, mancomunidades, entidades locales o del tercer sector de esta población vulnerable durante un mínimo de 30 días y un máximo de 12 meses. Las ayudas cubrirán el pago del salario de los contratos que se realicen en 2024. La cuantía será la establecida por ley para el sueldo mínimo interprofesional, que actualmente es de 1.134 euros mensuales. Con esta iniciativa vamos a mejorar el grado de empleabilidad de los menores y jóvenes de entre 16 y 23 años en riesgo de exclusión y fomentar su autonomía, así como su integración en la sociedad. Dentro de las competencias de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, también hemos autorizado las obras de construcción del edificio de farmacia del Hospital de Mérida. El objetivo es renovar el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos para contar con otro más innovador. Las estanterías tradicionales donde se ubican los fármacos serán sustituidas por un dispositivo formado por carruseles y armarios de dispensación automática. Este nuevo equipamiento permitirá a los profesionales de farmacia ofrecer un servicio más seguro y una mejor atención a los pacientes. Vamos a invertir 2,2 millones de euros en este proyecto. En materia de economía, empleo, transformación digital, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al programa de internacionalización de la PYME innovadora. Con él vamos a apoyar, acompañar y capacitar a 20 empresas pequeñas y medianas extremeñas en su proceso de expansión hacia mercados extranjeros. Estableceremos una hoja de ruta específica para cada caso, que combine estrategias para mejorar la competitividad de los productos y o servicios con el acceso a mercados internacionales donde quieran establecerse. Esto es novedoso, ya que hasta ahora el programa se limitaba al acompañamiento y la asesoría a las empresas en materia de innovación. Hemos querido dar un paso más para formar de manera específica a las personas participantes en el programa. Vamos a estudiar de manera individualizada la viabilidad y la oportunidad de sus productos o servicios. Les vamos a asesorar en todo el proceso de internacionalización. 20 empresas extremeñas tendrán la oportunidad de participar en este programa impulsado por Extremadura Avante. Se dividirá en 2 ediciones, cada una de ellas con 10 participantes y una duración de 2 años. Destinaremos 240.000 euros para sufragar este proyecto. Y ya en el terreno de la cultura y el turismo, seguimos con iniciativas destinadas a preservar nuestro patrimonio cultural y apostar por una oferta turística de calidad en la región. En este sentido, la Junta de Extremadura destinará 1,6 millones de euros a la restauración del Castillo de Montemolín, que se ubica en una colina con vistas panorámicas al sudeste de la provincia de Badajoz. Este monumento cuenta con una rica historia que se remonta a la época romana y andalusí. Sin embargo, se encuentra deteriorado debido a las inclemencias meteorológicas y al estado de abandono durante los últimos años. Por tanto, vamos a mejorar la imagen estética y los valores arquitectónicos de este castillo, que ostenta la declaración de bien de interés cultural. Las intervenciones incluyen la remodelación de los espacios interiores y de la terraza de la torre, la excavación arqueológica de los alrededores y la rehabilitación del camino de acceso para posibilitar su visita. Además, se mejorará el alumbrado ornamental y se instalarán fuentes, sistema de riego y señalética para facilitar la interpretación del monumento. Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha acordado la declaración de la localidad de Hoyos
en la comarca de Sierra de Gata como bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. Como saben, Hoyos cuenta con una estructura urbana y arquitectónica únicas que reflejan la rica historia medieval del municipio cacereño. De hecho, perteneció a la Casa Ducal de Alba en el siglo XV y fue lugar de retiro veraniego de los obispos de Coria durante la Edad Moderna. De su conjunto histórico destaca la iglesia parroquial Buen Varón, que ya tiene consideración de bien de interés cultural, el convento del Espíritu Santo, la Casa del Deán o la Ermita del Cristo. Estos monumentos, juntos con edificios nobiliarios y palaciegos, confieren a la localidad un valor cultural incomparable. Con esta declaración de bien cultural, queremos que Hoyos siga conservando su legado histórico y atrayendo como hace al turismo. Y en otro orden de asuntos y fuera del orden del día, he informado al Consejo de Gobierno de que este viernes celebraremos en Bruselas el Día Mundial de la Tapa de la mano de Tour España. El evento consistirá en un concurso de tapas preparadas por chefs belgas con productos extremeños. Además, durante todo el acto, los participantes podrán probar jamón de la dehesa de Extremadura y torta del Casar. El broche final lo pondrá una experiencia culinaria diseñada por el chef Alejandro Hernández del restaurante Versátil de Zarza de Granadilla, que cuenta, como saben, con una estrella Michelin y que estará también conducida por la sommelier Catalina Bustillo de Ribera del Fresno. Con esta iniciativa, organizada por la Dirección General de Turismo, queremos mostrar los atractivos gastronómicos de Extremadura en Bruselas con el fin de atraer viajeros procedentes de este país. Cedo la palabra al consejero de Infraestructura. Gracias, consejera. Bien, buenos días y gracias por asistir a esta comparecencia de prensa. Dentro de los acuerdos del Consejo de Gobiernos aprobados hoy, destaca la autorización del convenio para la licitación del nuevo contrato de servicios por la operación de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas de Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, toda vez que el contrato actualmente vigente finaliza el próximo día 27 de octubre. El convenio se firma por 4 años, pero establece que el contrato que se licite por parte del Ministerio tenga una duración de 2 años, con una contraprestación al déficit que como máximo pueda alcanzar los 5,8 millones de euros año. Este importe aumenta respecto al anterior contrato para hacer frente, por un lado, a los fuertes incrementos de costes habido desde el 2022, especialmente de los combustibles como consecuencia de la guerra de Ucrania, y, por otro, debido al incremento de una frecuencia semanal adicional en la ruta que operamos con Barcelona, pasando de 4 a 5 frecuencias semanales, un 20% más. Una ruta que está experimentando una fuerte demanda con ocupaciones medias que superan el 80%. Otras de las razones que justifican el incremento de la compensación al déficit viene motivada por las incidencias en la operativa por nieblas, que obligan a sobrevolar en varias ocasiones el aeropuerto de Talavera, a realizar desvíos a aeropuertos como el de Sevilla o a organizar planes alternativos de viaje por carretera y que actúa como desincentivador de la demanda de vuelos en invierno. Además de todo esto, también se planteará a la empresa adjudicataria la ampliación del horario de permanencia en Madrid en media hora, adelantando la salida de Badajoz por la mañana y que el regreso por la tarde se realice más tarde, para que los pasajeros puedan disponer de más tiempo en el destino en el mismo día. Estos son los puntos más importantes de este convenio, muy importante para el Gobierno de Extremadura, porque es fundamental tener desde Badajoz conexiones por aire que permitan el tráfico aéreo desde la región a cualquier parte del mundo, facilitando a los usuarios conexiones desde Madrid y Barcelona a través de esta obligación de servicio público. No debemos de olvidar el crecimiento que ha experimentado el tráfico aéreo en el aeropuerto de Badajoz, con un máximo histórico el pasado año de 70.000 viajeros y más de 1.500 vuelos realizados, con unos datos de puntualidad superiores al 90%. Termino
recordando que la ocupación de los vuelos con Barcelona alcanzó en el año 2023 el 84%, mientras que las 2 conexiones diarias de la ruta con Madrid promediaron una ocupación del 47%. Además, se recuperó plenamente la ruta con Madrid, experimentando un incremento del 60% en el número de pasajeros. Y por mi parte, pues nada más y muchas gracias. Bien. ¿Tienen alguna pregunta para el consejero o para mí? Buenos días, consejero. Afíneme, ¿qué horario estamos hablando de salida de Badajoz y qué horario de vuelta de Madrid? Estamos hablando de ampliar en media hora, sobre media hora. Esto es algo que todavía habrá que terminar de ajustar, pero bueno, incrementar entre 15 minutos y 30 minutos el despegue por la mañana y también en retrasar entre 15 minutos y 30 minutos el regreso por la tarde. Si es que no me acuerdo, el horario de salida ahora de Badajoz, ¿qué hora es? Pues creo que ahora está pues, a las 9 de la mañana. Sí. Sería sí. Adelantarlo pues a... Al final, la opción que se planteaba de que pudiera dormir un avión en Badajoz, eso no... Eso no es posible. Consultado este tema con Aviación Civil y con las empresas que ahora mismo están operando, pues es totalmente inviable. Sí, consejero. Y en línea con lo anterior, ¿nos podría recordar, por tanto, el vuelo que tiene mayor demanda, la conexión con Barcelona, cómo quedaría a partir de que se... Mantienen las 4 frecuencias que tiene actualmente. Quiero recordar que es martes, miércoles, viernes no, sábado y domingo. Y se añadiría posiblemente en esos días últimos de semana, viernes, sábado, que no recuerdo si es el sábado el que se añade. Pero sería lo que hay actualmente y añadir una frecuencia más en los últimos días de la semana. Claro, el lunes creo que no opera. Eso es. Pues sería poner los jueves, sábado. A partir de octubre, efectivamente. No, eso todavía no se ha. Incluso se habla de que haya cierta flexibilidad por parte de la empresa que opera para que, dependiendo de la demanda en el año, pues sea o bien los jueves o bien los sábados, porque es posible que en un periodo a lo mejor estival pues convenga por la alta demanda que sean los sábados y no los jueves, en fin. Es una frecuencia adicional, en un principio sin un día de la semana fijo. Con respecto a la instalación del dispositivo antiniebla, no sé si hay alguna novedad. Nos dice que el incremento de la cuantía también es en parte para cubrir el sobrecoste que supone ahora esa problemática, pero para la instalación del sistema, ¿hay alguna novedad? No, vamos a ver. Hay una solicitud formal y un informe que hicimos desde la Junta de Extremadura sobre esa instalación del sistema antiniebla, que está pendiente de resolución por parte del Ministerio, que ha pedido a AENA, al operador aeroportuario, un informe al respecto, que esperamos que sea coincidente con el nuestro en cuanto a la necesidad e idoneidad de mejora que planteamos en nuestro informe, ¿no? Si, como esperamos, pues ese informe es favorable, pues deberá incluirse en el siguiente DORA. El DORA es el documento de regulación aeroportuaria, en el que se reflejarán ahí las inversiones y las actuaciones necesarias para que se contemple, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues habría que dotarse presupuestariamente, licitarse, acometerse la actuación, y eso llevará todavía algún tiempo. Muchas gracias. Sí. Estaba escribiendo. Estaba escribiendo, sí.
Respecto a la farmacia hospitalaria, creo recordar que era una farmacia que lo que pretendía era también centralizar las farmacias hospitalarias y con consecuencia ahorro de costes, ¿no? Que era un poco la voluntad, ¿no? de este La voluntad edificio. sobre todo es la organización. Este tipo de edificio y estas instalaciones que vamos a cometer son de última generación para facilitar pues cualquier solicitud por parte de los centros que los necesitan de medicación. Sí, mejora en todos los sentidos, mejora desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del edificio y evidentemente de costes. No sé si lo ha dicho, ¿para cuándo estaría concluido? ¿Esto es la licitación? ¿Hay alguna previsión? Es una previsión de 22 meses, me parece que es desde que se inicie el expediente. Sí. De todas formas, se lo concreto ahora si hace falta. Hola, yo quería preguntar por otra serie de cosas también de actualidad. Una de ellas es con la situación que hay ahora mismo de los migrantes acogidos aquí en Mérida, la situación en la que no tienen tarjeta sanitaria. Entonces, preguntar por qué no tienen tarjeta sanitaria. Bueno, nosotros estamos trabajando en toda... Se refiere perdón, es que se oye fatal aquí. A los migrantes que están en el Prado. Bien. Bueno, como saben ustedes, este tema es de delegación de Gobierno y deberían preguntarle mejor directamente a ellos para que vieran cómo van a acometer esta situación. Nosotros, como siempre, dispuestos a colaborar. Competencia de sanidad. No, es de la delegación de Gobierno. Sí. Sanitaria, la atención Sí. sanitaria. También quería preguntarle, al parecer, en unas obras del Mercadona en Zafra se han encontrado restos también de tumbas que están en estudio. No sé si tienen alguna información al respecto. Ocurre cada vez que en estas situaciones tiene que ir la Dirección General de Patrimonio a hacer una primera valoración y a partir de ahí, pues evidentemente, intentar tanto salvaguardar todo lo que sea patrimonio como dejar que el crecimiento lógico de la región siga adelante. Estamos siempre en esa situación y esperamos que se resuelva lo antes posible. Muy bien. Y ya una última, si hay alguna fecha para obras en los colegios para adaptarlos a la situación climática de calor, si hay alguna previsión de cuándo. Están las dos consejerías redactando el plan del que informarán de forma inmediata, en la que ya darán fechas y centros a los que se va a intervenir de forma inmediata. Están haciendo un plan, la Consejería de Agricultura y la Consejería de Educación. Yo quería preguntar también por otro asunto ajeno a esta rueda de prensa, y es que, bueno, que el juzgado número 3 de Badajoz ha abierto diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez y el presidente de la Diputación pacense. No sé qué podría decir al respecto. Gracias. Bueno, nosotros respetamos la acción de la justicia, lógicamente, y el Estado de Derecho y la independencia de los jueces, que van a ser los que realmente decidan qué es lo que ocurre. Lo que sí mostramos nuestra gran preocupación por asuntos que rayan directamente al presidente del Gobierno y al presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, ¿no? Hubiera sido bueno, y en democracia es muy importante la transparencia y las explicaciones, y son pertinentes y sanas, y esperamos que hasta ahora no se han dado, que se empiecen a dar ahora. ¿Nada más? Ah, sí. Está siempre ahí. Dime. No, está, perfecto. Pues esta vez era que ya. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que tengan buen día. Gracias.